Hoy es el turno de una apertura universal y agresiva para jugar con las blancas que hace pareja con una que publicamos recientemente con negras. Hablamos de jugar caballo C3 como primer movimiento y crear una estructura que es un sistema universal, donde tu oponente no va a saber absolutamente nada de cómo jugar. Y tú prácticamente vas a hacer siempre los mismos movimientos. Después de caballo C3, nuestro oponente tiene una elección entre jugar E5 o D5 principalmente. Vamos a hablar de ambas opciones y vamos a empezar por ver D5. Con D5 no solo se desarrollan las piezas, se abre espacio para su desarrollo, sino que además se ocupa el centro, o sea que tiene todo el sentido. Y además se amenaza con avanzar a D4 para molestar a nuestro caballo. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es jugar E4. Y de esta manera estamos contragolpeando en el centro. Hay una ventaja de esta apertura y es que podemos llegar a esta misma posición a partir de la escandinava. Así que veamos cómo, pues invertimos simplemente los movimientos. Hemos hecho dos movimientos, entonces simplemente en lugar de caballo C3 empezamos con E4 y cuando nuestro oponente responda con D5, jugamos caballo C3 y estamos en la misma posición. Y vamos a empezar a ver nuestra línea principal. Bueno, las negras aquí podrían capturar el peón o avanzar a D4. Bien, con D4 nos van a atacar el caballo, nos van a hacer retroceder, así que eso es lo más agresivo para las negras. Y esa va a ser nuestra línea principal. Si en cambio capturan en E4, simplemente recapturamos con el caballo y lo que tenemos es una posición más o menos simétrica donde tenemos un caballo centralizado. Esto nos da una ligera ventaja. No hay problema para nosotros, nos vamos a seguir desarrollando de forma natural con movimientos como D4, como caballo F3, todo lo normal, lo estándar y tenemos una buena posición. Si en cambio las negras aquí avanzan su peón, que es lo más agresivo, D4, entonces ahí es donde puede parecer confuso porque, bueno, tenemos que ir con el caballo atrás a E2 y parece que nuestras piezas están mal distribuidas, las negras han ganado algo de ventaja espacial y parece que todo está muy ventajoso para las negras, pero lo divertido es que esto es más engañoso de lo que parece a primera vista. No solo en la línea principal ganamos, sino que en la segunda también. Con lo cual, por increíble que parezca, en las dos principales líneas que juegan las negras ganamos en 5 jugadas. Para demostrarlo de una vez entramos aquí en la base de datos y vamos a ir siguiéndola por los primeros movimientos y observando qué juegan las negras aquí, observando el movimiento principal, el de más arriba. Entonces vemos que aquí juegan D4, parece lógico. Jugamos caballo CE2 y ahora lo siguiente más jugado es E5. Bien, nosotros ahora movemos este caballo a G3, así que hemos hecho este paso del caballo desde el flanco de dama hasta el flanco de rey. Los que ya han visto esa otra lección esto tal vez les suene. Y ahora ya tenemos listo para desarrollar nuestro alfil que había quedado cubierto. Y este caballo está listo para tomar un papel más activo aquí en el flanco de rey. ¿Cómo sigue la partida? Las negras juegan C5, es lo usual, lo vemos acá en la base de datos. Y nosotros jugamos caballo F3 atacando al peón E5. Las negras lo defenderán de alguna manera, por ejemplo con caballo C6. Y en este punto desarrollamos nuestro alfil a alguna casilla activa que puede ser B5 o C4. C4 es lo más agresivo, mirando al peón F7, que es la puerta de entrada hacia el rey. Y aquí viene lo más divertido. Vemos aquí que el movimiento principal de las negras, el más jugado, es caballo F6, que pierde de inmediato. Es un caso raro donde un movimiento tan natural se convierte en un error, pero veamos por qué. Esto nos permite saltar con el caballo a G5 y con estas dos piezas atacar al peón F7. Y no hay nada que nos detenga de hacerlo. Si podemos tomar con alfil y entonces así molestar al rey, o podríamos tomar con caballo y así crear un ataque doble sobre dama y torre. Las negras no tienen defensa contra esto y lo mejor que pueden hacer es alfil E6, pero luego nosotros intercambiamos con el caballo, caballo por E6, F por E6, finalmente alfil por E6, nos hemos ganado un peón y además el alfil sigue estando supremamente activo por una diagonal que domina plenamente, que hace difícil que el rey negro pueda enrocar
ahora o más tarde. Después de esto nosotros vamos a jugar D3, vamos a enrocar, vamos a avanzar F4, vamos a saltar con el caballo F5 y tenemos movimientos muy sencillos que a la vez son de ataque. Si le preguntamos a Stockfish qué dice acá, bueno, nos dice que hay una ventaja de aproximadamente un poco más de 1, pero esto en realidad es muchísimo más fácil de jugar con las blancas. Y si vemos, las estadísticas lo demuestran, todas están muy a favor de las blancas. La gran mayoría de partidas se ganan. Eso si juegan caballo F6, y si ese es el primer movimiento más jugado por las negras, pero si hacen otro movimiento, que es el más jugado, el segundo más jugado, que es alfil D6, pues en este caso no les va mejor. Hacemos un movimiento estándar que es aquí D3, que ya permite que nuestro alfil se involucre en el juego. Y ahora después de esto, el movimiento más jugado por las negras es caballo G7, que pierde nuevamente contra el salto del caballo a G5. La siguiente variante que sigue es un poco diferente, pero en general nos va muy bien. Pasamos ahora al tablero de análisis y lo que vemos aquí en esta posición es que estamos atacando el peón F7 con alfil y con el caballo. La forma normal, aquí en este caso las negras tienen una forma más de defender, antes no la tenían, pero aquí la tienen, que es enrocar, que parece bueno para las negras, hasta, bueno, se defiende el peón, claro, pero eso se ve que no es suficiente cuando jugamos dama H5, donde ahora hay todo tipo de amenazas sobre el mismo peón F7 y además sobre ahora uno más grave que es H7. Amenazamos directamente de dar jaque mate en este punto. Por lo tanto, las negras tienen que reaccionar ante esto inmediatamente jugando H6, pero luego de caballo por F7, pues aquí ya es la devastación total, porque con este caballo atacamos a la dama, al alfil en D6, al peón en H6 y además tenemos un alfil que mira con rayos X al rey. Cuando movamos el caballo a cualquier lado estaremos dando un jaque con ganancia de tiempo. Por lo tanto, las negras tienen que entregar su torre por F7 y sigue dama por F7 jaque. El rey va a H7 y ahora no solo hemos ganado material, sino que seguimos atacando. Caballo H5 sería un movimiento que se podría hacer aquí para apuntarle al peón G7, pero hay otro movimiento más fuerte que es sacrificar el alfil en H6. Con esto destruimos y exponemos por completo al rey. No pueden tomar con el peón, está clavado claramente, y si toman con el rey, pues dama H5 de jaque mate. Y si no tomaban, estaba la amenaza de jaque mate en G7 de todas formas. Bien, volvemos al comienzo y jugamos caballo C3. Ya vimos qué hacer contra D5, ya sabemos cómo manejar esa situación. Contra E5 de las negras, ¿qué hacemos? Bueno, en ese caso podríamos continuar con E4 y trasponer a, digamos, una apertura vienesa, una apertura del alfil, algo más estándar y eso estaría bien. Sin embargo, también podemos jugar de otra forma más especial, jugando caballo F3, golpeando al caballo, golpeando con el caballo al peón y observando que si las negras, bueno, no pueden avanzar el peón porque tenemos controlada la casilla, podríamos tomar ese peón, tienen que defender esto. Con caballo C6, por ejemplo, lo pueden defender y nosotros golpeamos ahora al centro con D4, metiendo presión ahí. Las negras no pueden avanzar el peón, lo pierden, entonces tienen que intercambiar por D4 y después de caballo por D4 conseguimos una posición especial donde si no sabes bien qué hacer, no hay que preocuparse porque vamos a ver exactamente cómo aprovecharlo. Y además no hay que olvidar que tu oponente en cambio no sabe nada de esto. ¿Cómo sigue? Las negras juegan aquí caballo F6 y nosotros nos tomamos la iniciativa de una vez jugando alfil G5 clavando a este caballo e invitando a las negras a jugar alfil E7, que es un movimiento estándar que funciona muy bien en otras posiciones, pero que en este caso nos permite saltar con el caballo a F5 y de repente ponemos presión en el alfil, pero también en el peón de G7 y esto ya se vuelve problemático para las negras rápidamente. Digamos que las negras enrocan, entonces tomamos en E7 con el caballo.
Las negras recapturan con su dama y gracias a la clavada que tenemos con el alfil en G5 podemos hacer caballo D5 atacando al caballo y atacando mucho más que eso. Atacamos a la dama a la vez y adicionalmente al peón en C7. Obligamos así a que la dama negra se mueva, tiene que ir a cualquier lado, por ejemplo que vaya a D6 para cubrir a la vez C7 y a la vez F6, entonces nosotros intercambiamos en F6 con jaque, con el caballo, y luego de G por F6 lo que hemos hecho es descubrir por completo al rey, pero además arruinar por completo la estructura de peones, porque además podemos hacer dama por D6, C por D6 y es obvio que nuestro oponente tiene la peor de las estructuras de peones que se haya visto. Además, el peón en D6 se va a poder tomar próximamente. Y ahora mismo podemos tomar en F6 con el alfil y tenemos un final completamente ganador. Los peones D6, D7 son débiles, vamos a enrocar en el flanco de dama, con eso le vamos a apuntar al peón D6 para tomarlo. Y esto simplemente es una partida ganada. Nuevamente vamos a ver la variante caballo C3, E5 para ver algunos detalles más. Y entonces decimos que jugamos caballo F3 atacando el peón. Las negras tienen que defenderlo de alguna manera con peón o con caballo, caballo C6 y golpeamos en el centro con D4. Después de que las negras intercambien acá, porque eso es lo que la gente sabe hacer, intercambiar, a menos que conozca nuestra lección de tomarás y te arrepentirás, a menos que sepan eso van a intercambiar peones, luego caballos y al hacer esto lo que nos están concediendo es una posición superior donde nosotros, la estructura de peones es más o menos simétrica, pero nosotros estamos más activos. Y ahora, por ejemplo, lo que puede pasar después de unos cuantos movimientos es lo siguiente. Después de caballo F6, nos vamos a desarrollar de la forma más sencilla posible, por ejemplo, con alfil G5, clavando este caballo, poniendo algo de presión allí, y nos vamos a enrocar en el flanco de dama. Digamos que sigue alfil E7, enroque largo, enroque corto, ambos haciendo sus movimientos de desarrollo. Y aquí empezamos a atacar en el centro con E4, amenazando con ir hasta E5 y molestar al caballo. D6 jugarían las negras, esto es algo de lo que puede pasar, es la posición que puede llegar con movimientos de desarrollo muy normales. Y lo que vemos es que tenemos una posición donde se hace fácil jugar para las blancas. Podemos continuar con movimientos muy normales o podemos lanzarnos directamente al ataque, aprovechando que las negras están completamente pasivas. Con E5 atacamos al caballo, atacamos al peón, ya creamos acá una colisión. Después de D por E5 y dama por E5, atacamos con la torre en ataque descubierto a la dama. Esta se esconderá, digamos, en E8 y ahí ya podemos ganarnos un peón en C7 tomando con la dama. Después de que las negras hagan algo, tienen que seguir desarrollándose, puede ser con alfil E6, puede ser con H6, digamos, si siguen con alfil E6, tenemos además ahora otro movimiento de desarrollo normal, pero que aquí se vuelve muy grave para las negras, que es alfil B5, movimiento de la Ruy López, y luego de que la dama atacada se mueva, por ejemplo a C8, se pierde el alfil, dama por E7, tenemos ventaja material de la posición, tenemos todo para nosotros y deberíamos ganar la partida. Perfecto, esta es la apertura universal, un sistema que tienes para jugar con blancas equivalente al otro que hicimos con negras. Estudia esa otra lección, aquí te dejamos el enlace y con estas dos lecciones vas a tener un arma completa para jugar con ambos bandos. Además, ya sabes, estudia la clase maestra si quieres progresar realmente en el ajedrez.